Buenas tardes, chicas. Vamos a esperar a que se conecte alguien más y comenzamos. Déjenme compartirles pantalla de la presentación y comenzamos. Ahí está. Ya están conectados Esmeralda, Jackie, Liz y Salvador. Nada más faltaría Karen y Xochitl. Pero Xochitl creo que tiene problemas de conexión. A ver, vamos a comenzar a leer, Esmeralda, los primeros dos párrafos y después Jackie el último, por favor. El tema del día de hoy, de la segunda unidad, el sistema tributario, una aportación de los hebreos. Vamos a ver de qué trata el sistema tributario, por favor, Esmeralda. Voy. Sí. El sistema tributario es un conjunto de impuestos que un país impone a través de la recaudación con el objetivo de cobrar y administrar estos fondos para beneficios de la misma sociedad. El objetivo es que haya varios tipos de impuestos y no solo uno. En síntesis, el sistema tributario no es más que una contribución que se establece por la ley para el beneficio de la comunidad. Exactamente. Entonces, el tema, el sistema tributario. Nosotros hemos escuchado o escuchamos en las noticias o con nuestra familia, las personas que trabajan, nuestros papás, mamá o papá, acerca de pagar impuestos. Bueno, pues el sistema tributario es esto, es un conjunto de impuestos que un país determinado impone a través de recaudar dinero a sus ciudadanos, a las personas que viven, las comunidades que viven en esa región, en ese país, en esa zona, para que estos fondos los utilicen para administrarlos y beneficiar a la misma sociedad. Aquí en México, Esmeralda, ¿qué impuestos conoces? ¿Qué impuestos conoces, Esmer? Aquí en México, que escuches o que hayas escuchado de tus papás, o que tú tengas que pagar, o... No te escucho. Veo que enciendes tu micrófono, pero no te escucho, Esmeralda. A ver, alguien que le ayude, Esmeralda. Jackie, ¿qué impuestos conoces que tus papás paguen o que hayas escuchado que se imponen aquí en México? El IVA, un ejemplo. Otra vez, que no te escucho. El IVA. Ajá, ¿qué más? ¿Algún otro, Esmeralda? A ver si ya te escucho. No, sigo sin escucharte, Esmer. Otro impuesto, pues puede ser el impuesto sobre la renta, por ejemplo, eh, el impuesto a algunos alimentos o a los alimentos. Hay diferentes tipos de impuestos que se aplican aquí en México. ¿Han escuchado de que famosos como cantantes o actores han evadido impuestos? A eso se refiere, a que ellos no quieren pagar un impuesto que se les cobra, no sé, por ejemplo, ¿no? Supongamos que por la renta o el impuesto de alguna tenencia de algo, de algún negocio o de algo que tengan ellos que pagar.
y que saben que deben de pagar, pero que no lo hacen. Entonces, cuando se les pide que hagan ese pago es porque ellos ya deben miles de pesos o millones de pesos, ¿no? Y muchas veces pues los invaden y después terminan en la cárcel estas personas porque no quieren pagarlo. El último que yo escuché, bueno, que es así como un ejemplo que hace una vez a Belinda, que creo que debía a Hacienda, no sé si $500,000 o $500,000, pero ella no pagó esos impuestos, ¿no? Entonces habría que se le llamó la atención para que los pagara y no aún así, entonces tiene que cubrirlos porque de lo contrario, pues supongo que se pueden ir a la cárcel, ¿no? Entonces, ese es el pago de los impuestos, pero este dinero que se nos cobra, chicos, ¿a dónde se va? Se supone que en teoría este dinero debe de ir al beneficio de la misma sociedad, es decir, a que las calles estén bien pavimentadas, a que haya luz en las calles, o sea, que estén bien iluminadas, que haya botes de basura, que las autopistas estén bien hechas, que no haya baches, que las casetas de cobro estén en buen estado. ¿Saben? Todo eso que beneficia a la sociedad, toda esa parte de la sociedad, que haya policías que estén vigilando, nos sintamos seguros de estar viviendo en esa comunidad. A eso se supone que a eso se van los impuestos, el dinero destinado a esos impuestos o esos fondos para beneficiar a la población, ¿verdad? Pero obviamente, pues, no solamente en México, supongo que en otros países de América Latina también estos impuestos, pues, no se van realmente o a lo mejor la mayor parte del dinero no se va a ayudar a la población, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, vemos que hay algunas calles que no están iluminadas, hay algunas calles que tienen baches, hay algunas calles que cuando llueve se inundan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay algunos semáforos, por ejemplo, que no funcionan, no hay policías que vigilen. En el caso de la Ciudad de México, siempre he visto que eso sí que la mantienen limpia, que siempre andan las personas de intendencia limpiando, ¿no? O los barrenderos, no sé cómo se les diga, siempre tienen limpias las calles de la Ciudad de México. En el caso del Estado de México, pues sí he llegado a ver de vez en cuando, pero no así tan seguido como en Ciudad de México. Entonces, a eso se supone que esos impuestos, con eso le están pagando a las personas para que mantengan limpia la ciudad, las que se encargan de eso, ¿no? Pero pues realmente en el caso de nuestro país sí, sí supongo que hay desviación de impuestos, ¿no? Debido a la corrupción y a todo este modo de las personas que están en el poder, pues de quedarse con dinero que no les pertenece, ¿no? Eso se le llama la corrupción, ¿ok? Ya aquí vamos a leer el segundo párrafo, por favor. Ya aquí. Sí, profe. Ajá, El segundo párrafo, el tercero. el tercero. Ok. En el Antiguo Testamento se incluían datos de capitalismo moderno, como es el del caso de las divisiones del trabajo. La moneda y el mercado, los obreros se vieron influenciados con estas ideas. Siendo un pueblo pequeño, tuvo gran influencia en la civilización. Tal es el caso de Moisés, quien fue un líder y administrador y logró, ¿qué dice ahí? Y logró liberar Ajá. obreros de los egipcios. Exactamente, en el Antiguo Testamento bueno, lo que le conocemos como la Biblia, se incluían datos del capitalismo, ¿no? No el enfoque económico como nosotros lo deberíamos de ver aquí en la materia de economía, pero sí se tocaba el tema, ¿no? Como es el caso de la división del trabajo. Ahí en el Testamento, en el Antiguo Testamento nos decía cómo estaba dividido las personas que trabajaban, ¿no? Esclavos, trabajadores, o la clase poderosa, la clase rica, ¿no? La iglesia, por ejemplo. Aquí también habla, dentro de la Biblia, habla de la moneda y el mercado, ¿no? Importante la actividad económica en todos los tiempos, ¿no? No solamente en la antigüedad, sino todavía hoy en día, pues de eso depende de la economía de los países. Los hebreos, es que dijiste obreros de aquí, hebreos se vieron influenciados con estas ideas, siendo un pueblo pequeño, tuvo gran influencia en la civilización. Tal es el caso de Moisés. Todos conocemos a Moisés en las películas que hemos visto en el caso de Semana Santa, ¿no? De estas películas religiosas.
que hablan sobre las tres caídas y cuando crucifican a Jesucristo y todo eso. Moisés es el que es un personaje que destaca en el caso aquí de la economía por ser un líder, porque encabezó a un grupo de personas, no a una comunidad, este, y también era administrador de los alimentos, ¿no? Era quien ayudaba ahí a administrar los alimentos en su pueblo y logró liberar a los hebreos de los egipcios. O sea, fue un líder, en pocas palabras, economista, religioso y social, ¿no? O sea, esos tres poderes los dominaba él a la perfección. Entonces, por eso se considera como un líder en el caso y que resalta en este tema de la economía como una persona importante, ¿no? Que marcó ahí pauta en ese aspecto de la civilización de los hebreos, porque logró liberarlos de la esclavitud de los egipcios, ¿ok? Vámonos a la siguiente página. Déjenme cambiarla. Ah, déjenme cambiar mi página. Uy, no, ¿hasta dónde la cambié? Creo que ahí. Todavía no. Ahí ya cambió, me parece. No, déjenme adelantarla más. Ahí está. A ver, vamos a leer el caso de Babilonia. Lisbeth Zárate. Este párrafo vamos a leerlo, por favor. ¿Me escuchas, Liz? ¿Sí me escucha? Sí. Vamos a leer el párrafo donde dice, este párrafo que está aquí de Babilonia. Babilonia tenía un sistema parecido a tributario, pero no cobraba impuestos de acuerdo a la población, territorio o posición económica. Roma, al expandirse como imperio, tenía necesidades económicas y necesitaba de esclavos como signo de victoria. Se manejaba el préstamo de dinero. Los súbditos de Roma al norte de África. Estos impuestos se utilizaban para crear carreteras, puentes, etc. Correcto. En el caso, bueno, ya vimos a Moisés con el caso del Antiguo Testamento, ¿no? Aquí habla sobre Babilonia. Tenía un sistema parecido al tributario, es decir, también cobraban impuestos, pero no cobraban impuestos, bueno, no cobraban impuestos de acuerdo a la población, territorio o posición económica. O sea, ahí cambiaba. Aquí en nuestro país actualmente, pues es a toda la población. Se supone que toda la población debemos de pagar los mismos impuestos, pero nos hemos dado cuenta que incluso las clases altas o las personas que tienen grandes poder económico, incluso esas mismas personas iban en impuestos, ¿no? Pero sí hacen que la población con menos recursos pues paguemos impuestos porque si no pues podemos también cometer un delito, ¿no? Roma al expandirse como imperio tenía necesidades económicas y necesitaba de esclavos como signo de victoria. Roma, y acuérdense que fue una potencia en esa época importante, ¿no? Tanto un líder militar, ¿no? Como una potencia también económica. Se manejaba el préstamo de dinero, los súbditos de Roma al norte de África debían pagar impuestos sobre la tierra y personas, y al igual que en la actualidad, estos impuestos se utilizaban para crear carreteras y puentes. Entonces ya desde la antigua Roma ya se venía manejando este mismo sistema de impuestos o el sistema tributario parecido a lo que en la actualidad tenemos, no tal cual, porque aquí dice que no era como actualmente, o porque iba de acuerdo al territorio, a la población, a la posición económica de las personas. Se supone, como les repito, ahora debería de ser que todos pagáramos los mismos impuestos, pero pues no es así tan claro, ¿no? No nos queda claro que todas las personas paguen impuestos o esos impuestos en realidad a dónde van destinados. Entonces, pues ahí queda confiar en el gobierno y que el gobierno haga su trabajo, ¿no? Pero cuando vemos un bache, cuando vemos un semáforo descompuesto, cuando vemos que no hay una ciudad limpia, una comunidad
que hace falta iluminación, que hace falta seguridad, que hace falta, no sé, otro tipo de servicios para la población, pues ahí nos damos cuenta que entonces o no se están cobrando los impuestos a todos, o ese dinero que se está cobrando, ¿a dónde está yendo a parar, no? Ahí sería como la interrogante de nosotros como población de preguntarnos, ¿este qué está pasando con nuestros impuestos? Porque pues para cobrárnoslos sí nos los descuentan, nos lo cobran, ¿verdad? Pero para ver resultados o en la aplicación de ese dinero al beneficio de nosotros, pues no lo vemos tan claro, ¿no? Ok, vamos con la siguiente página. Vamos a subir esta barra por acá porque me estorba aquí. A ver, ahora sí. Ah, ahí está. Vamos con formas de propiedad y distribución de la riqueza del medioevo al Renacimiento. Y vamos a leer, te toca a Salvador. Salvador, los dos párrafos, por favor. Formas de propiedad y distribución de la riqueza del medioevo al Renacimiento, Salvador. Te escucho. Salvador, Salvador. Ok, entonces repetimos con Esmeralda. ¿Se me escucha? Sí, Esmeralda. Ah, ok. Durante la época medieval quedó en Europa influencia romana y cristiana y se retomaron rasgos militares, política y derecho. La iglesia comenzó a tener mucha influencia sobre las decisiones políticas, económicas e ideológicas. Los sectores de la sociedad estaban divididas en primer lugar por, ¿sigo leyendo? Ajá. Ah, ok. El rey que tenía el poder divino en la tierra, los señores feudales, quienes tenían poder sobre todo lo que estuviera en su propiedad, el clero que debido a a sus conocimientos en las ciencias y artes ejercía mucha influencia en las decisiones políticas y sociales, y finalmente los siervos quienes se encontraban al final de la lista y se caracterizaban por la pobreza e ignorancia. La propiedad de la tierra era de Dios y los trabajadores aceptaban esta situación. Ok, entonces cuando hablamos del medioevo, hablamos de la época medieval, ok, de la época medieval a la época del Renacimiento. Y nos enfocamos principalmente en Europa, en donde pues a raíz de que Roma tenía un gran poder económico, militar y que se expandió por Europa para conquistar tierras, pues también había una influencia cristiana. Entonces, obviamente el poder estaba influenciado por la parte militar, ¿no? Es casi se obligaba a la población. El ejército, los militares tenían un gran poder sobre la población. La política, pues obviamente también, y el derecho. La iglesia tenía mucha influencia las decisiones políticas, en las decisiones de la economía y las ideologías, ¿no? Ahí relacionaban sí, más bien mezclaban la economía con la religión. Para ellos la religión era importante porque tenía un poder o ejercía un poder sobre la misma economía, ¿no? Todos los sectores de la sociedad estaban divididos en primer lugar es decir, había una división de clases. En primer lugar tenemos al rey. El rey tenía el poder divino sobre la tierra, ¿no? Después vienen los señores feudales. Los señores feudales pues eran los que tenían riqueza, eran los que tenían propiedades, territorios, y esclavos, ¿no? A su poder. El clero, que debía sus conocimientos en las ciencias y artes, ejercía mucha influencia en las decisiones políticas y sociales, y finalmente los siervos, quienes se encontraban al final de la lista, y se caracterizaban por la pobreza e ignorancia.
Pues las personas desplazadas en la actualidad, que podríamos decir, por ejemplo, aunque no exista una clasificación de la sociedad como tal, pero pues sigue habiendo personas con grandes recursos económicos, ¿no? O sea, aunque no estén tan marcadas las divisiones de clases o las clases sociales, pero sí tenemos división de clases sociales en México, la clase alta, la clase media y la clase baja, o incluso también la clase de pobreza extrema, ¿no? Ya no hay esclavos, obviamente, porque ya somos una sociedad más civilizada, pero aún, obviamente, pues hay corrupción, aún hay influencia de poderes, de empresarios que manejan, este, pues puede ser una parte de la economía de un país, no solamente de México, ¿no? Igual, entonces las clases sociales, la diferencia social aún existe y obviamente, pues siempre las personas con menos recursos son las que pagan los platos, perdón, rotos de esta corrupción, ¿no? Entonces ahí tenemos en primer lugar al rey, después los señores feudales, después tenemos al clero y después a los siervos, para que chequemos esta división y cuál era su participación en la sociedad. Ok, vamos al siguiente párrafo, a la siguiente página. Ah, vamos a cambiarle. No sé hasta dónde me cambia la página. Esperen. Creo que ahí está. A ver, vamos a leer después de quién estaba. Creo que sigue y Jackie. Después de Esmeralda, Jackie. Gracias a la guerra que sostuvo Europa con Oriente Medio y mejor conocidas como las Cruzadas, se benefició al comercio, se expandió el mercado y se conocieron más culturas. Ok, Mm, continúa. La escolas- escolástica fue una doctrina económica en Europa occidental y como antecedente la Edad Media con la influencia de la Iglesia Católica. En esta etapa la producción no era importante en la vida en sociedad, solo estaba basada en la agricultura y donde gobernaba la Iglesia. Ok, ¿Les permítame digo? tantito. Ah, ok. Sí, por favor, sí. Sí. Es importante mencionar que el feudalismo era una economía solo de autoconsumo debido principalmente a que la producción era agrícola y local. La producción industrial masiva viene tiempo después. El feudalismo y la escolástica se enfocaban principalmente en la pobreza de, ya no sé qué dice ahí, Ah, beneficio, ajá, la pobreza, precio justo. mm, precio justo, beneficio y usura. Algunos pensadores de la época como, Y ahí sigue la siguiente página. No, bueno, vamos a terminar esta. Gracias, Jackie. Entonces, la guerra que tuvo Europa con Oriente Medio, chicos, la que era, no sé si llegaron a ver ustedes en la historia, la parte de las cruzadas. En el caso de nuestra materia del aspecto económico, pues se benefició Europa con esta guerra de las cruzadas, con la época de las cruzadas. ¿Por qué? Porque se expandieron el territorio y se expandió el comercio a otros lugares, a otras poblaciones, el intercambio de productos, de mercancías, ¿no? Y obviamente pues se descubrieron más culturas. La escolástica, ¿qué es la escolástica? Pues ahí nos dice una doctrina económica en Europa Occidental, ¿no? Que tuvo como antecedente la influencia de la iglesia durante la Edad Media. En esa etapa la producción no era importante en la vida de la sociedad, solo estaba basada en la agricultura y donde gobernaba la iglesia. Por eso les digo yo que la iglesia siempre ha ejercido un poder importante sobre las decisiones tanto políticas, económicas, como sociales de una población, ¿no? Es importante mencionar que el feudalismo era una gran economía solo de autoconsumo debido a que la producción era agrícola y local, es decir, no había una expansión del mercado, por eso era una economía muy local, solamente para un solo lugar. No buscaban como expandir sus mercados a intercambiar o hacer actividad económica con otros países, con otros estados, con otras regiones, no, solamente entre la misma población. Es como si si somos de aquí de Catepec, por ejemplo, que en este territorio de Catepec solamente hubiera comercio entre nosotros.
que no vendiéramos productos a la Ciudad de México, que no vendiéramos productos a otro estado de México, a otro estado de la República. A eso se refiere con que era una economía local. Así igual en las culturas antiguas no había como que ese querer expandir el mercado para tener más actividad económica, no, solamente era una economía local y obviamente se dedicaban más a la agricultura que ahora como lo conocemos actualmente la actividad como perdón, la industria, ¿no? O la metalurgia, por ejemplo. El feudalismo y la escolástica se enfocaban principalmente en la pobreza, precio justo, beneficio y usura. Algunos pensadores de la época como, y ahí siguen, vamos a cambiar la página. ¿Dónde me la va a cambiar este cambio? Como los pensadores de la época del medieval al Renacimiento, Tomás de Aquino, él discutía el tema del precio y la ganancia, y si esto era necesario cuando se realizaba el intercambio de mercancías, su objetivo principal era garantizar la mano de obra, realizar la celebración en fechas específicas para obtener recursos y ejercer poder político para así poder regular los precios de los trabajadores. Nicolás Oresme también es otro pensador de la época. Él planteaba que la necesidad de que los gobernantes de la época incrementaran y fomentaran el comercio era a través de una buena administración. Al ser el monetarista, planteaba no cambiar el valor de la moneda y ya que favorecía el mismo mercado. Finalmente también mencionaba que la moneda mala desplazaba a la moneda buena. Ahí menciona que la moneda mala desplazaba a la moneda, no, que la moneda mala desplazaba a la moneda buena. ¿Sale? Entonces ahí están dos pensadores de la época, Tomás de Aquino, Nicolás Oresme, cada uno aportando sus ideas. En el caso de Aquino, el precio y la ganancia nos habla de estos dos temas, del precio de un producto y la ganancia que se obtiene al vender ese producto, cuando se realizaba el intercambio de mercancías. Es decir, ustedes compran productos para vender, los compran a un precio, pero los venden a otro precio porque de ahí ustedes tienen que obtener una ganancia. Esa es la actividad el objetivo del mercado, no obtener ganancias, sino no tendría chiste que yo me abasteciera de productos y los vendiera al mismo precio que los adquiero, porque entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el chiste? La finalidad es obtener un beneficio, ¿no? Su principal motivo era garantizar la mano de obra, realizar celebración en fechas específicas para obtener recursos y ejercer poder político para así poder regular los precios de los trabajadores. Es decir, ahí estamos viendo un negocio. Realizar celebraciones en fechas específicas para obtener recursos, como es actualmente en el caso de la iglesia, cuando se hacen las fiestas de año de una fiesta patronal, ¿no? Ahí están obteniendo un beneficio las personas de la iglesia. ¿Por qué? Porque están invirtiendo y obteniendo recursos pues de lo que se obtiene de la venta de comida, de cobrar la renta por poner un puesto de comida, o en el caso de la feria, de los juegos mecánicos, ¿no? Actualmente, obviamente les cobran a ellos una cantidad de dinero para que los puedan poner ahí en la feria y se vayan en un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque deja una derrama económica importante. Entonces, es también como un objetivo de la economía, ¿no? Obtener un beneficio a través del intercambio de mercancías. Nicolás Oresme plantea la necesidad de que los gobernantes de la época se implementaran y fomentaran el comercio a través de una buena administración, es decir, que no hubiera corrupción, ¿no? Al ser el monetarismo, planteaba no cambiar el valor de la moneda, ya que favorecía el mismo mercado, es decir, que no se devaluara para que la moneda siguiera funcionando de la misma forma y fuera algo positivo, ¿no? Finalmente también menciona que la moneda mala desplaza a la moneda buena. Ahí supongo que tiene que ver con la parte de la corrupción, o el lavado de dinero, supongo incluso, ¿no? Actualmente hay lavado de dinero, hay corrupción, entonces se podría decir que la moneda mala desplaza a la moneda buena. ¿Sale? Y creo que ya se me acabó el tiempo, chicos. Aquí le dejamos. Más tarde les subo este video de la clase de Zoom, pero ya tienen el video grabado de la clase. De ahí pueden sacar los temas o las ideas para su cuadro sinóptico o mapa mental. Me despido, nos vemos la siguiente semana. Cualquier duda me mandan mensaje, y más tarde subo la clase grabada y abro la tarea de esta de este segundo tema, que es el sistema tributario. ¿Sale? Cuídense, tengan bonito día y nos vemos la siguiente semana, chicos. Gracias, bye bye.